Dios te bendiga, querido hermano. Muy buenos días. Bendecida jornada para todos ustedes. Hoy sábado, en el día en el cual muchos hacemos memoria a la Santísima Virgen María, vamos a ofrecer la reflexión de hoy en honor a la Santísima Virgen María, que sea que nos ayude a comprender el sentido de la palabra, ya que ella ha acogido la palabra en su vida, ha acogido la palabra en su corazón, en su ser, tanto así que ha dado luz a la palabra, a Jesucristo, ¿cierto? Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia a todos. Igualmente encomendamos a la Santísima Virgen María en el nombre de la vocación, salud de los enfermos. Oremos por todos nuestros enfermos, por todos nuestros familiares, por todos aquellos que hoy no se sienten bien, que no están tranquilos por toda la situación. Oramos por todos los que han sido operados en este tiempo, por aquellos que están en recuperación, por aquellos que están ancianos y se sienten solos, por aquellos que están abandonados, por aquellos jóvenes que no se sienten amados. Oremos al Señor y que esta reflexión nos sirva a todos como una oración, no simplemente como una reflexión que voy a escuchar, no. Que esto sea una oración para cada uno de nosotros. Por eso hoy, en este sábado, nos encontramos ya al finalizar el sermón, en pocas palabras, el discurso del pan de vida, porque es lo que estamos escuchando, ¿cierto? Y vemos cómo hoy el Señor, a partir del versículo del 60 al 69, nos muestra, digámoslo así, ya la conclusión, o sea, qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y dice el texto, muchos de sus discípulos, esto hay que prestarle mucha atención porque sucede mucho. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero Jesús en su interior, conociendo lo que decían sus discípulos, cómo murmuraban, por esto les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Estas palabras, como dice el texto, literalmente son duras. Porque es que cuando Jesús está hablando a los discípulos, que no son los 12 apóstoles, o sea, los 12 apóstoles hacen parte de los discípulos, recordemos, y hagamos como esa claridad para entender. Cuando estamos hablando de los discípulos, se refiere a todo ese poco de personas que estaban allí escuchando y que estaban siguiéndolo desde hace rato. Recordemos que venían detrás de él porque le dio pan, porque sanaba enfermos. Entonces, se fue formando un grupo grande. Y empieza Jesús con este discurso y al final se dan cuenta, porque ellos mismos dicen que esto es un discurso muy fuerte. ¿Quién puede escucharlo? O sea, es como decir, ¿quién va a seguir escuchándote después de haber dicho todo esto? Y es que esta es la realidad del cristianismo. O sea, a veces se nota como muchas personas se acercan a la iglesia en busca de soluciones inmediatas, porque estamos en un mundo donde todo tiene que ser ya. Y vemos que a veces nosotros cometemos el error también de querer darle a la gente soluciones inmediatas. Padre, me duele la cabeza, entonces, no sé, échate agua bendita en la cabeza. Sí, pero, la pregunta es, ¿eso transformó su vida, el hecho de que se echara agua bendita en la cabeza? Y resulta que si uno de pronto mira su vida más allá, ¿por qué viene el dolor de cabeza? Porque a veces parecen cosas tontas, pero son cosas de la vida. Puede que esa persona, no sé, está viviendo una infidelidad y tiene 3 personas diferentes, y eso la cabeza se la pone hasta decir ya no más. Claro, está buscando ver cómo se quita el dolor de cabeza. Pero, o sea, le pongo ese ejemplo para que miremos un poco lo que el Señor nos quiere decir, porque después de ese discurso
que suena bonito, pero cuando hay que vivirlo, ahí es donde empieza lo duro. Por eso la gente dice, ¿quién puede escucharlo? Y se hacen esas preguntas. O sea, y tanto así que el Señor les pregunta, ¿esto os escandaliza? ¿Les escandaliza que el Señor nos diga hoy? Debemos preguntar, ¿nos escandaliza que el Señor nos diga hoy que debemos aprender a renunciar a la carne, como dice el texto? Ciertamente hay que leer desde el Espíritu, pero en muchas ocasiones las palabras, los santos, por ejemplo, se la han tomado muy literal. El Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. ¿Cuántos santos han renunciado a todo y viven su vida de esta manera? Hoy nosotros podemos decir, esos estaban locos y eso fue en su tiempo, sí. Actualicemos todo eso a nuestro tiempo. ¿Qué significa eso? Saber vivir en la familia, aceptando al prójimo, a los demás, pero de una forma nueva. Y esa forma nueva la concede solamente cuando somos personas de oración constante, no una oración ahí simplemente que me aprendí, sino una oración de relación, de diálogo. Es como si la oración que nos pide el Señor es un encuentro con Él, más que de pronto si hoy recé el laude, listo. Es como si fueras a visitar a tu amigo y le dijeras algo que escribiste y lo tienes ahí, y la próxima vez que vuelve lo repites. Sí, a tu amigo le gusta, se encontraron esto y lo otro, pero ajá, ¿qué más? Por eso dentro de las laudes hay un espacio donde uno va meditando y va hablando con el Señor. O sea, eso es para que nosotros aprendamos a entrar en un diálogo. Es como ahorita aprendiendo el idioma que me encuentro aquí. Sí, uno se aprende unas palabras de memoria, pero hasta ahí. Yo no puedo decirle a la gente todo de memoria. Tengo que empezar a crear un diálogo a partir de lo que ya yo sé. Y eso es lo que quiere el Señor, que lleguemos a la intimidad con Él, que seamos personas de oración, que podamos hablar con Él en pocas palabras. Entonces, a partir de ahí se empieza a descubrir. Tenemos que dejar esto claro, el cristianismo no es una cosa fácil, pero sí nos alegra la vida. Son cosas que hay que tener en cuenta, porque ser cristiano... sí, de pronto en algún tiempo era un beneficio, digámoslo así. El que estaba en la iglesia, oh, qué bien, hablábamos de beneficios, pero, o sea, ser cristiano, ¿qué es? Es renunciar a las cosas de la carne y empezar a vivir en el Espíritu. Y ciertamente esto es difícil, porque a cuántos de nosotros no nos gusta vivir según la carne. Y no simplemente hablando de los pecados, sino que de pronto nos gusta ponernos cosas bonitas, nos gusta estar con el bolsillo con algo de plata porque uno no sabe después, nos gusta asegurar cosas que en el fondo podemos decir no son malas, pero no son cosas del Espíritu. Por eso hay que aprender a discernir y hay que pedirle mucho al Señor, porque todos sufrimos de estas cosas. Entonces hay que pedirle al Señor, hay que pedir discernimiento para poder hacer su voluntad. Entonces, digamos que el texto tiene esta primera parte donde nos hace una invitación a reflexionar. Si me estoy escandalizando, no me estoy escandalizando de esta propuesta de amor que nos hace Dios. Porque la propuesta de amor en el fondo es a morir por Él, a dar la vida, a renunciar a lo que somos para empezar a vivir en Él. Y cuando hablo de renunciar a lo que somos, no significa que yo pierda mi personalidad, sino que desde mi personalidad pueda vivir en la de Dios. Son cosas que hay que tener muy en cuenta. Y entra la segunda parte, que es la que siempre me ha llamado la atención, que es la que a muchos, a mí me gusta en el sentido de que deja las cosas claras, pero a veces no nos gusta porque... no es facilismo, el cristianismo no es facilismo, no es que si hoy rezo, mañana no voy a estar enfermo, no, puedes enfermarte, ¿quién dijo que no? La cuestión es que siendo cristiano enfermo, comprendes por qué te enferma y puedes ofrecer esa enfermedad. Entonces al final dice, Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Estas son las palabras que nos ayudan a nosotros a entender. Cuando llegamos a comprender el amor de Dios, cuando llegamos a comprender que sin Él no podemos vivir,
este camino de dificultad se convierte en algo que nos ayuda. La enfermedad, el dolor, los sufrimientos, la muerte, todo eso nos ayuda a crecer, no a decaer. Queridos hermanos, pidámosle hoy al Señor que nos conceda a todos la gracia de poder hacer su santa voluntad. Y ya saben, los espero hoy a las 3:30 hora Colombia, 3:30 de la tarde, por este canal, para la transmisión en vivo del estudio que realizaremos. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buena jornada.